Para conocer qué sucedió con los mercados granarios en el día de hoy, cerrando la semana, veamos el análisis de Paulina Lescano. En el caso de Chicago, vimos una semana bastante tranquila, pero con bajas en los tres principales granos. Lo único, digamos, que se salvó fue la harina de soja, que tuvo una suba. De todas maneras, las variaciones no fueron tan significativas. Estamos hablando de $2 en soja, esto semanal, ¿no? En el caso del trigo, $3 y en el caso del maíz, 5. Eso como resumen. Todo esto ocurrió a pesar de lo que sigue ocurriendo en la guerra entre Israel y Hamas y a pesar de lo que sigue ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya prácticamente no la mencionamos, pero sigue, digamos, ¿no? Eso es el mercado internacional con esas modificaciones realmente bastante escasas en lo que es la semana. ¿El mercado local se comportó de la misma manera o acá sí tenemos componentes diferentes para analizar? Bueno, acá pasó de todo, que ustedes lo fueron comentando en todos los noticieros, ¿no? Pero quizás lo que podemos resumir es que tomando en referencia lo que es el MATBA ROFEX, hubo como muchísimo movimiento en principalmente lo que son las posiciones más cercanas, en el caso de soja y maíz. Y cuando vos te pones a analizar cuál es el balance, cambió si tomás en cuenta en dólares por tonelada o en pesos. En el caso de quizás el más llamativo que vimos en el balance semanal es la soja noviembre en MATBA ROFEX, que en dólares por tonelada tuvo una suba de $90. Ahora, cuando te vas a ver qué es lo que pasó con los en pesos por tonelada, también tuvo una mejora, pero no de esa magnitud. ¿Qué pasó? Lo que venían comentando ustedes también, una fuerte caída de todos los tipos de cambio futuros. Entonces, se dio, por un lado, esa suba en dólares por tonelada, que en pesos pasó, la soja noviembre, por ejemplo, el viernes pasado estaban 178, te daba 178.000 pesos con el tipo de cambio que había hasta el viernes, noviembre, y hoy te da una soja al cierre de 201.000 pesos. Entonces, por un lado, hubo un acomodamiento, arbitraje entre dólar por tonelada y tipo de cambio, y a su vez, la noviembre, que ya prácticamente estamos en noviembre, se acercó en pesos a los valores que tenemos disponibles, ¿no? Podemos decir que eso es lo que pasó. ¿Y esto pasó solo en soja o pasó también en el resto de los cultivos importantes que se comercializan en nuestro país? Bueno, en el caso del maíz también pasó, también tuvo una suba semanal en pesos para lo que es el disponible de 4.000 pesos por tonelada. Y en lo que es diciembre también tuvimos o sea, tuvo un movimiento fuerte en dólares, $20 por tonelada, pero en el caso del maíz de diciembre la cosa es distinta a lo que comentábamos en respecto a la soja, ¿no? Si vos tomás al viernes el tipo de cambio que había de diciembre con el valor en dólares, te daba un maíz a diciembre de 160.000 pesos, y hoy si tomás el aumento en dólares por tonelada, pero con la baja que hubo en el tipo de cambio, te da un maíz de 130.000 pesos a diciembre. Entonces, digamos que el comportamiento es distinto. De todas maneras, estamos hablando de soja noviembre, que ya casi arranca, y maíz que faltan 2 meses, ¿no? Y en el disponible, no pensemos posiciones futuras, sino en las posiciones disponibles respecto de lo que ha pasado con la noticia de la última semana, esta nueva sistema de liquidación de las divisas, ¿no? Eh, ¿Por qué la soja sube tanto, por ejemplo, o subió tanto cuando el esquema 75-25 o el esquema 70-30 y no así otros cultivos? ¿Tiene que ver una cuestión más de demanda o más de oferta que de capacidad de compra del industrial en este caso? Sí, podemos decir que eso sería lo principal, ¿no? Prácticamente no queda soja disponible, prácticamente no queda, y lo que queda en muchos casos se va a seguir sin vender, porque por la incertidumbre que tenemos, sumado a que mucho de esa soja que queda será para pagar alquileres. Entonces, tenés esa situación, más que las fábricas están prácticamente con una capacidad ociosa que es cercana al 70% o inclusive más. Entonces, se hace necesario esa compra. De todas maneras, ahí te hice el comentario de las fábricas, pero gran parte de la fuerte demanda que se está viendo también es parte de la exportación en lo que es soja condición cámara. Entonces, quizás tenés esos dos jugadores tratando de
hacerse de la poca soja que queda. Entonces se ve ese comportamiento. En líneas generales, si contabilizamos la mayoría de los productos, ¿el volumen de negocio de la semana es bajo? Sí, súper bajo. Quizás tenés, digamos, alguna suba, por ejemplo, de lunes a viernes se ve un incremento de operaciones entre jueves y viernes, pero es muy bajo. Podemos decir que estamos muy lejos de los niveles que teníamos, por ejemplo, las ediciones anteriores de estos dólares distintos o diferenciales. Es muy bajo. Ayer estaba chequeando lo que se había comercializado. Por ejemplo, en soja estábamos hablando de 100.000 toneladas, en un caso para lo que era, perdón, no, entre 20.000 y 30.000 toneladas para lo que era cámara y 40.000 toneladas solamente lo que era fábrica. O sea, es nada, es como, vamos a decir que es casi un mercado vacío. Entonces, esos fuertes movimientos de precios que estamos viendo, en realidad es de un mercado muy, muy chiquito. Más del mercado local antes de volver a hablar un poquito del internacional. Eh, esta situación que vivimos esta semana, ¿cómo se puede trasladar a la semana que viene? Digo, ¿cuáles son las claves para la semana que viene entender lo que puede pasar con el mercado local de soja, trigo, maíz? Bueno, yo creo que esta tendencia puede seguir respecto a la necesidad de los compradores de hacerse de lo poco que queda. En el caso del maíz es como que sí, sigue saliendo, a pesar de que también queda menos, pero quizás queda el doble de lo que tenemos en soja. De todas maneras, es importante lo que vos recién preguntaste, si los precios que se están pagando, por ejemplo, en soja, se corresponden con la capacidad teórica de pago que tienen. Y no, la realidad es que se está pagando muy por encima de la capacidad teórica de pago. Entonces, ¿hasta dónde se pueden estirar los compradores? Yo creo que quizás llegamos a un punto en donde la semana que viene, si no se ve, digamos, una oferta que justifique mayores subas de precios, hasta podés quizás ver una baja, porque es un mercado tan chiquito que no justifica levantar el mercado, si querés. Volviendo al mercado internacional, arrancamos charlando sobre lo que fue la operatoria esta semana, pero ahora pensemos las tendencias, pensemos un poquito más a largo plazo. ¿Cuáles son las principales claves a tener en cuenta para lo que va a ser el comercio mundial de granos y los valores de ese comercio mundial en los próximos meses? El primero, creo, es ya en Estados Unidos está sobre el final de la cosecha de soja, ya se espera que el lunes esté muy cerca arriba del 80% la cosecha de soja en Estados Unidos, y en el caso del maíz cerca del 70%. Ese último tramo final va a ser importante para ver realmente cuál es el volumen de producción, y eso nos va a dar un parámetro de si el USDA viene dando datos reales, o puede ser la producción mayor inclusive que los últimos datos. En el caso del maíz, si llega a ser mayor, inclusive te digo que por más que el maíz ya bajó mucho internacionalmente, puede tener una baja adicional, porque es más maíz todavía en el mundo. Y por el otro lado, como avanza la siembra en Sudamérica, con Brasil ya me imagino muy cerca a un nivel de 40% en el caso de soja, con maíz también de verano muy avanzado. Teniendo en cuenta que Sudamérica cada vez tiene más importancia en el volumen total de producción y de exportación de soja y maíz, para mí vamos a pasar a un mercado climático hasta casi más importante que el mercado climático habitual de Estados Unidos. Hoy nosotros en Argentina se recibieron, podemos decir, buenas precipitaciones después del desastre que veníamos teniendo. Hay pronósticos para la semana que viene. Y en lo que es Brasil, quizás lo que era Mato Grosso y otros estados más del centro-norte, también están recibiendo algo de lluvia, se espera que reciban, y eso, en cierta forma, aplaca un poco las posibilidades de subas en el corto plazo. Pero puede generar este mercado climático sudamericano, puede generar primas importantes para que los productores argentinos o brasileños también estén atentos en los próximos meses. Sí, yo creo que sí, justamente hacía la mención a eso, ¿no? Que en el mercado climático de Estados Unidos, que estamos habituados, que es entre julio y agosto, en general el mercado tiene esas variaciones fuertes. Ahora creo que nos trasladamos a lo mismo para los meses de enero, por ejemplo, enero-febrero. También creo que es importante en esto de qué es lo que va a pasar internacionalmente,
Por ejemplo, ahora la falta de precipitaciones en el norte de Brasil y demás está haciendo que en algunos casos los puertos del norte de Brasil tengan retrasos, entonces se están cambiando embarques para los puertos del sur, pero los puertos del sur también por exceso de muchos días de lluvia tienen también retraso en los embarques. Al ser tan importante Brasil en el último tiempo con su oferta al mundo, a China y demás, estos retrasos de esa mercadería más barata están generando quizás oportunidades o para Argentina o para Estados Unidos, y ahí también le pueden meter más volatilidad. Estos retrasos pueden llegar a generarse además por la cuestión climática, también por la cuestión logística. Digo, la geopolítica también juega un rol en el mercado o en lo que va a ser la conformación de los precios del mercado de granos. Sí, lo que estamos viendo ahora, fíjate lo que te comentaba, ¿no? En Rusia, Ucrania, si uno lo sigue viendo humanitariamente, sigue siendo un desastre, siguen teniendo o bombardeos cruzados o de repente, no sé, productores que tienen que cultivar con minas en el campo y demás, pero sigue saliendo mercadería, sigue habiendo mucho flujo de mercadería desde esa zona. Rusia cada vez informa más cantidad de producción de trigo. Todo eso inunda el mercado y hace que los precios internacionales no puedan subir. Entonces, por ese lado, creo que hoy seguimos sin riesgo de que haya suba de precios. Y cuando te vas al otro terrible conflicto o guerra entre Israel y el grupo Hamas, vimos que apenas Hamas atacó a Israel, vimos una suba fuerte del petróleo, pero que después se perdió por completo. O sea, hoy, la semana en el caso del petróleo, tuvo una baja de 4%, estamos muy cerquita de los valores que había previo al ataque de Hamas a Israel. O sea, el mundo está, digamos, pendiente de un hilo en que esa guerra se puede hacer regional y ahí sí generar una, digamos, una fuerte suba de lo que es el petróleo, aceites, insumos y demás, pero hasta ahora eso no sucede. Entonces, es como que está todo prendido así delicadamente y en cualquier momento puede saltar y hacerse mucho más grande, pero hoy no hay un riesgo. Hablamos bastante del mercado, de lo que puede pasar, desde sobre todo el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista analizado, desde el punto de vista de la demanda, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, la demanda, si nos vamos al plano local y tenemos en cuenta lo que comentábamos recién de las capacidades teóricas de pago, hoy, con el contexto internacional ese que estábamos mencionando, sí, no hay un riesgo productivo principal en Brasil por el volumen de producción, ¿no? En Argentina y demás, y además se confirma esa mega producción que ya está casi cosechada de Estados Unidos, más lo que hablábamos de la sobreoferta desde el Mar Negro y demás. Hoy los valores internacionales hacen que la capacidad teórica de pago, por ejemplo, en el caso de soja nueva en relación a la demanda, no supere los $300 por tonelada, por ejemplo, para soja mayo. Entonces, ahí creo que es un elemento importante para tener en cuenta que hoy se están pagando precios que están muy por encima de una capacidad teórica del mercado actual. En el caso de trigo pasa algo muy similar. Estamos hablando de una capacidad teórica de pago con los valores a los cuales se puede vender nuestro trigo al exterior y demás, que está en torno a los 205, $210. Y esta semana, no lo mencioné antes, el trigo de diciembre tuvo en dólares una suba de $13. Estamos hablando de un trigo arriba de $250. Entonces creo que esos datos hay que tenerlos muy en cuenta para cuando se toman decisiones a futuro, ¿no? Y en el caso del maíz, quizás lo que se está pagando está dentro de una capacidad teórica, digamos, acorde con lo que realmente se está pagando.